palabra del Señor podemos ver una y otra vez cómo el Señor describe el ataque que tiene Satanás al hombre, pero especialmente a su familia. Y bien, en el libro de Génesis, la palabra de Dios nos muestra que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo y los puso en el huerto del Edén. Aparece en escenario la serpiente antigua, Satanás, con esta apariencia y tienta a la mujer, ella traga el engaño del pecado, como hemos estudiado, y ella lo extiende a su marido y ahora trae la muerte y la creación paga las consecuencias. El enemigo no ha cesado de alzar el puño contra la familia que Dios estableció y es su afán constante de destruir a la familia hasta el día de hoy. A lo largo de la palabra de Dios, desde la antigüedad hasta nuestros días, podemos ver que el enemigo principal de la familia es este formidable adversario. ¿Por qué? Porque si destruye la familia, pervierte el propósito por el cual Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Pervierte la sociedad que está basada en familias y pervierte nuestra iglesia que está basada, cuyo núcleo es la familia. Desde el principio entonces nuestro Dios nos muestra cómo combatir a este enemigo formidable. Adán y Eva aprendieron por la fe en el Evangelio, hablando de la simiente que vendría la mujer, que un día Dios a través de esta simiente, Dios hecho carne, destruiría a la serpiente. Y los hombres entendieron esto, los hombres piadosos. En el Antiguo Testamento todos fueron salvos, ellos y su hogar, por la fe en este precioso Salvador. Nosotros sí sabemos su nombre, es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos muestra cómo Dios quiso salvar a la familia de Adán y Eva. Aún en los días de Sodoma y Gomorra, cómo Dios buscó salvar a la familia de Lot y los suyos. Y también la palabra de Dios nos muestra en el Nuevo Testamento cómo Cristo, vamos a ver eso más adelante, es un lindo estudio, lidió con las familias, con algunos de los miembros de su hogar, a tal punto que el apóstol Pablo en Hechos 16:31, ante la búsqueda de luz del carcelero, le gritó y le dijo en voz portentosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues este preguntaba: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la palabra de Dios respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi amado hermano, todo hombre piadoso que forma parte de una familia, que es cabeza de su hogar, ha procurado con todo su corazón la salvación de su hogar, porque es parte de la promesa de nuestro Dios. No es que por ti van a ser salvos todos en el asunto que tú creíste, no solo en eso, sino que a través de Noé, a través de cualquier hombre piadoso, su familia llegará a conocer de veras a Cristo Jesús. Y a través del testimonio de muchos llegarán a ser salvos. Es el plan. Tú y tu casa. Josué en el Antiguo Testamento dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo yo solo, dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando volvemos al libro de Hebreos en el capítulo 11, nota entonces el deseo ferviente de Noé. El enemigo es formidable, sí, pero Dios es más grande. Y la palabra de Dios nos muestra el método por el cual Noé salvó a los suyos. Y la Biblia dice: por la fe Noé. El libro de Hebreos está mostrando desde el capítulo 11 lo que pasa cuando los hombres aprenden a vivir por la fe. Abel aprendió a agradar a Dios por la fe. Enoc aprendió a caminar con Dios por la fe. Pero Noé tenía que salvar a su familia por la fe. No está solo en las fuerzas de Noé, en el deseo de Noé, en el énfasis de Noé, en el matricular a sus hijos en una escuela cristiana, en una universidad cristiana. No, Noé entiende que el único que puede salvar a su familia es el Señor Jesucristo. El arca era una figura de Cristo Jesús y Noé lo entendía a la perfección. Noé sabía que su familia no sería salva si su Señor no lo salvase. Pero él tenía el deseo ferviente que su esposa sea salva, que cada uno de los que están dentro de su hogar, sus hijos sean salvos, y hasta las esposas de sus hijos sean salvos, y todos los que vendrían después de él sean salvos. Ese fue el testimonio, y Noé aprendió a hacerlo por la fe en el Señor. Ahora la fe de Noé se evidencia de una forma increíble en la palabra de Dios. La Biblia dice en el verso 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca. Note el verbo: preparó el arca, en que su casa se salvase. Para Noé, que era la fe, era obediencia. Lo que el enemigo busca en su afán de destruir las familias, como hizo con Eva y con todos los que están bajo el yugo de Satanás, básicamente te dice: serás salvo, pero por obras.
serás salvo por obras. No, Eva, Adán, puedes ser salvo por ti mismo, come del fruto y serás como Dios. La religión pone el énfasis en la salvación por obras. Oh, ayuna tantos meses y serás salvo, más puro. Oh, bautízate y ya eres salvo. Oh, haz una gran oración, una gran experiencia y sé salvo. Religión pone énfasis en la salvación, en nuestras obras y en nuestras experiencias. Y por otro lado, también ataca a Satanás de esta forma, no solo haciéndonos creer que seremos salvos por nuestros propios méritos y esfuerzos o moralidad, sino que también los que decimos ser salvos, no es necesario que vivamos conforme a la salvación. Total, ya Dios nos perdonó. Soy salvo, pero mi vida no evidencia ningún fruto digno de arrepentimiento. Pero creo que soy salvo porque hice una gran oración, porque me he bautizado, porque he crecido en una iglesia, porque los míos son cristianos, pero mi vida no evidencia una vida de obediencia al Señor. No nos va a mostrar que la fe en Cristo Jesús se va a manifestar en nuestras vidas en obediencia. El libro de Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Si hemos creído en el Señor, obedecemos su palabra y tenemos el deseo de salvar a nuestra familia. Así que en ese afán volvemos a la palabra de Dios. El libro de Génesis, estamos en el libro de Génesis donde todo ocurrió y vamos a las escrituras donde nos corresponda en esta tarde. El libro de Génesis capítulo 6, y nota la palabra de Dios en el versículo 8. Libro de Génesis 6, verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que estamos mirando entonces, hermano mío, es que Dios espera, que Dios demanda que el creyente y todo creyente verdadero en Cristo Jesús va a procurar la salvación de su familia por la fe. Por la fe. Por la fe. Entonces, como Noé aprendió a salvar a su familia por la fe. Y la palabra de Dios nos enseña varias lecciones. Estamos meditando en alguna de ellas. Comenzamos con la primera lección la semana pasada que hizo Noé por la fe. Por la fe Noé abrigó esperanza. Lo primero que pasó en la vida de Noé es que él se apropió de esta esperanza. Hemos visto en el libro de Génesis, en el capítulo 5, la descripción de Lamec al nacer Noé, por qué le puso ese nombre, porque Noé traería consuelo. Y la palabra de Dios dice en Génesis 5, verso 30, y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y el verso 29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Qué tenía Noé al principio? Hemos estudiado con detalle la semana pasada. Esperanza para su familia. Estos hombres por el linaje de Adán y luego a Set, no a Caín, por el linaje de Caín todos son perversos, sino por Set, Dios preservó a un grupo de hombres que heredó esta esperanza. Adán finalmente llegó a ser salvo. La evidencia de esto es que puso a su esposa por nombre Eva, que significa madre de los vivientes. Él sabía que volvería al polvo, pero que su historia no acabará allí. Va a descender la simiente de la mujer y nos va a dar victoria sobre la maldad y nos redimirá con el Señor. Eva creyó lo mismo, por eso puso a su nombre, al nombre de su hijo Caín, esperando que sea el hijo de la mujer, esperando que sea el hijo de la simiente. Pronto se dio cuenta que no fue así. Así que los hombres van a empezar a esperar en la voluntad del Señor. Set va a entender esto a la perfección y Set va a transmitir eso a los hijos que ellos van a tener. Va a transmitir esto a Enos. Si se fija un momento la palabra de Dios, el libro de Génesis en el capítulo 4, note la palabra de Dios, el verso 26, cuando Caín mató a Abel y Dios en su gracia lo reemplazó por Set. La Biblia dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Note la Biblia. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y nos habla del linaje de todos estos hombres que eran piadosos. No eran perfectos, no eran santos 100%, pero eran piadosos en el Señor. Creían en el mensaje de salvación. Creían en el evangelio. Un día vendría alguien de la simiente de la mujer que nos dará victoria. Y nos mostró cómo sería a través de los sacrificios. Los hombres invocaban al Señor. Los hombres presentaban sacrificios al Señor. El primer sacrificio lo hizo el Señor, matando un animal para vestir con pieles al hombre, Adán y Eva. Y ellos entendían, apunta al sacrificio de este simiente de la mujer. Tomará nuestro lugar, pagará la ira de Dios. Y todo lo que tenían era eso. Y era suficiente para ser salvos. Así que todos estos abrigaron esta esperanza.
La Biblia nos habla en Génesis 5, y murió, hablando de Adán, y murió Sed, y murió Enos, y murió Cainán, y murió Mahanael, y murió lo que descendía de Mahanael, Jared, y murió Jared, pero luego llega el día de Enoc, hijo de Jared, y no murió. Podemos ver algo increíble en Enoc y lo mismo en la vida de Noé. Ambos tienen algo especial, están predicando esperanza. Dios maldijo a la tierra, el hombre tenía que morir, pero Enoc no murió. Pero Noé tiene otra luz, hay esperanza. Cuando volvemos a la palabra del Señor, entonces lo primero que Dios nos muestra, si queremos salvar a nuestra familia, en la vida de Noé, Noé se para delante de nosotros y dice: tenemos que abrigar la esperanza. En el Evangelio glorioso de Cristo Jesús, sí hay esperanza. El mundo es pervertido, el mundo está lleno de violencia, como veremos hoy. Todos son malos, hasta de corazón, pero hay esperanza. Sobre cada uno de nosotros se acerca la maldad, pero aún así hay esperanza. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga. Podemos mirar las Escrituras. En medio de esto, el Señor está por destruir a los hombres que están viviendo con el puño levantado, lleno de maldad, pero aún así hay esperanza. Lo que Noé predica para nosotros, hermanos, es tan importante. Esta esperanza que vemos en la palabra de Dios fue parte de la vida de Noé. Esta esperanza fue una esperanza que los hombres piadosos, como los antecesores de Noé, desde Set hasta Noé, guardaron. Y esta esperanza es la que Noé procuró con todo su corazón compartir a sus hijos, porque en el verso 32 de Génesis 6 dijo: y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y Jafet. Sem, el primogénito de sus hijos, le llamó Sem porque se llama nombre, con la esperanza de que un día todos puedan tener mejor luz acerca del Salvador. Entonces, hermano mío, ¿cómo empieza todo esto? Creyendo en el Señor, abrigando la esperanza. Sí, pero pastor, no sabes cuán destruida está mi familia. Pero mientras el Dios de la Biblia es el Dios de la Biblia, mientras el Cristo de la Biblia es el Cristo de la Biblia, y las promesas del Señor son en Él sí y son en Él amén, mientras Él siga sentado en ese trono alto y sublime, mientras nosotros podamos seguir mirando a ese Dios, y fielmente cumplió su promesa. A diferencia de Noé, nosotros conocemos su nombre, sabemos dónde vivió, conocemos lo que hizo por nosotros con detalle en la cruz del Calvario, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y veremos ahora al Señor por la fe cómo está en los cielos, y miraremos cómo terminará la historia en Cristo Jesús a través del libro de Apocalipsis. Con mayor razón deberíamos salvar a nuestra familia, con mayor razón deberíamos tener más esperanza. Entonces, si usted de veras está interesado en salvar a los suyos, y es triste que hay alguien que sea tan indiferente ante el decaimiento de su familia, no decida hacer absolutamente nada, algo está mal en su vida. Noé procuró hasta el final, abrigó esperanza, preservó la esperanza y heredó esta esperanza. Ahora volvemos a la palabra de nuestro Dios, Génesis 6, verso 8. Vamos al libro de Génesis 6, verso 8, y notemos la palabra del Señor. Esta mañana nos corresponde entonces nuestra segunda lección. Note la palabra de nuestro Dios. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Subraya estas estas dos palabras, pero Noé. Ahora, ¿qué necesitamos? Noé se pone delante de nosotros y dice: ¿quieres salvar a su familia? Por la fe tienes que abrigar la esperanza. Cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible. Él trae consuelo, Él nos da nueva vida, Él nos va a librar de la ira venidera. El arca apunta a Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, Noé nos dice: ¿sabe qué necesitamos? Por la fe. Por la fe Noé también vivió piadosamente ante su familia. No solo abrigó esperanza ante su familia, sino que vivió piadosamente ante su familia. O sea, el mensaje que Noé predicaba en el libro de Génesis, en el capítulo 5, tenía que ser un mensaje que predicase también, pero a través de su vida. Noé procuró a lo largo de todos los años que vivió en la tierra, desde su conocimiento en Cristo Jesús y la salvación, desde el momento que abrigó esta esperanza, llamado por su Padre, traerá consuelo y alivio. Desde el momento que miró al precioso Salvador, Noé, como jefe de familia, procuró edificar un buen testimonio delante de los demás por la fe. ¿Sabe cuál es el problema de nuestras familias y la desgracia de nuestros hijos? Es porque el varón que está ahí tiene un pésimo testimonio.
tiene un pésimo testimonio. ¿Cómo cree que un adúltero enseñará a su familia a venir a los pies del Señor? ¿Cómo cree que un ladrón podrá enseñar a los hijos suyos a caminar en los caminos del Señor? ¿Cómo cree que un mentiroso, un hipócrita, una cosa en la iglesia, otra cosa en su hogar, enseñará a los suyos los caminos del Señor? Venga el Dios que yo adoro, ve al Dios que ha de salvarte. ¿Cómo cree? El principal problema de que su hogar no está en los caminos que debe estar es por el varón que está allí y su mal testimonio. Noé procuró levantar un testimonio y lo construyó por siglos. En todos los siglos que él vivió, tuvo un buen testimonio por la fe. El hombre vivía piadosamente. Su esposa lo conocía así. Sus hijos lo conocían así. Aún el mundo vil lo conocía así porque Noé brillaba como luz en medio de las tinieblas. En el libro de Mateo, en capítulo 5, a partir del verso 13, el Señor demanda que nosotros seamos por naturaleza luz en medio de las tinieblas. Y una luz no se puede esconder. Y Dios demanda que seamos sal frente a los hombres. La Biblia nos enseñó que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo es luz y nosotros también andamos en esa misma luz. Noé tenía un testimonio piadoso, tenía un buen testimonio. Noé predicaba el evangelio a través de su vida. Ahora tenemos mejor luz. El libro de Romanos 6, la Biblia habla cómo debe ser la vida del creyente en Cristo Jesús. Por eso el bautismo predica nuestra vida en Cristo Jesús. Hemos muerto al mundo. Noé predicaba todos los días que ha muerto al mundo, ha muerto al pecado. Y Noé predicaba todos los días que vive para el Señor, que vive para la obra suya. En un camino tan distinto, en un camino tan contrastado al mundo que le estaba rodeando en ese entonces. Así que cuando vuelve usted a la palabra del Señor, usted debe entender que es posible levantar un buen testimonio delante de los nuestros. Hermano, no estoy diciendo que mire el testimonio de su vecino o de cualquier otro hermano hoy. Tiene que empezar primero por el suyo. ¿Sabe cuál es el problema de la religión? Nos gusta escudarnos, pero el otro es peor. Hermano, Dios no te va a juzgar en función al otro, ni te va a condenar por ello, sino en función de su palabra y del ejemplo de ejemplos que dejó, quien es su Hijo Jesucristo. Hermano mío, usted debe entender cuán importante, siendo varón de su hogar, es tener un buen testimonio delante de su familia. ¿Es posible hacerlo? ¿Es posible hacerlo? ¿Qué tal si esta mañana tocamos la puerta de su casa y preguntamos a sus hijos, hey, ¿cuál es el testimonio de tu padre? ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Puedes decir varón justo, perfecto? ¿Camina con Dios? Tus hijos conocen tus mentiras, tus hijos conocen tu flojera. Tus hijos conocen tu hipocresía. Tus hijos conocen, hermano mío, cada pecado tuyo que lo sueles esconder, pero en tu casa aflora. Tus hijos saben. Algunos no tienen ni carácter moral para corregir a sus hijos, pero ¿por qué, papá, tú también eres así? Así un mujeriego, ¿y qué esperas que yo sea? No vas a la iglesia, ¿y qué esperas que yo sea? Fiel. Es tan importante esto. ¿Es posible edificar un buen testimonio? ¿Es posible? No solo padres, sino también las madres, las esposas. Toca la puerta de la casa y pregunta a su esposa, ¿qué puedes decir de este hombre? Yo diría, muchas mujeres dirían, este hombre que ves a la iglesia no es el que está en casa. Es un hipócrita. Le decimos hermano, pero en la casa es un demonio. Es la realidad. No estamos buscando religión, hermano. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso queremos predicar la palabra de Dios. Queremos darle un contexto, un significado. Y luego queremos aplicarlo en nuestras vidas. Y amén, por la palabra de Dios es misericordia y la verdad, pero misericordia nos mantiene vivos, pero en la verdad Dios tiene que enfrentar la realidad, confronta el pecado. Muchas madres son de tropiezos a sus propios hijos, por eso no llegan a los caminos del Señor por ese mal testimonio. ¿Sabe? Estoy lleno de historias. Cuanto más años estás en el ministerio, más historias aparecen, pero no quiero pasarme el tiempo contando historias, pero recuerdo el testimonio de una mujer en otra iglesia. Ella siempre oraba, pastor, pida que el Señor venga, pida que el Señor traiga a mi familia, pida que el Señor, pídalo, por favor, pastor, ayúdanos, ora por ella, amén, vamos a orar.
Pero un día me invitó a su casa en una de las campañas. Llegué a su hogar. Lo primero que encuentras en su hogar es a un esposo que no parecía el monstruo que ella predicó, que dijo es un demonio, que es un tal por cual. Bastante amable. Dije, ¿dónde está el monstruo? Que predicó. Y no es este el que me habló. Dijo, bienvenido, pastor, tome asiento, gracias. Y me empezaba a hablar pestes de su marido, que este es así, que este es así, que este es así. Y el varón todo el tiempo tranquilo. Dijo, pastor, ¿sabe por qué no voy a la iglesia? Por ella. Lo primero que hace cuando llega a la iglesia, empieza a hablar lo tan malo que soy. Y ella tratando de juzgar a su marido con una falsa piedad porque ella era de tropiezo para todos los suyos, vestida de solamente religión. ¿Sabe, hermano? Noé dijo, voy a salvar a mi familia. Y se tomó en serio el trabajo. Por la fe. Abrigó la esperanza, pero por la fe vivió en esa esperanza. Él edificó un testimonio piadoso que predica el evangelio. Muerto para el mundo, vivo para el Señor. Y permíteme predicar esto esta mañana porque ¿en qué consiste este testimonio de Noé? Y lo vamos a meditar en el libro de Génesis 6, en estos primeros versos del 1 hasta el 10 esta mañana. Y la Biblia dice, verso 8, pero Noé. ¿Por qué dice, pero Noé? A diferencia del mundo, pero Noé. A diferencia de la deprobación, pero Noé. Noé testificó a su familia con su vida. Noé vivió piadosamente ante su casa por la fe. Así que hay tres características del testimonio de Noé delante de su familia. Y pongamos a prueba nuestro testimonio con el testimonio de Noé. Y vea qué tipo de varones, qué tipo de mujeres, cuál es el testimonio que está dando. Imposible en sus fuerzas, pero por la fe. Si somos salvos en Cristo Jesús, la fuerza más poderosa de este mundo es el Señor en la salvación y en la resurrección de Cristo y en el ubicar en lugares celestiales delante del Padre. Predica un poder sobrenatural que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció a Satanás. Ese mismo poder está en los creyentes. Sí hay victoria sobre el pecado, sí hay victoria sobre la muerte, sí se puede vivir piadosamente por la fe. Es la vida de Cristo en nosotros. Andamos en una senda diferente, tenemos un deseo diferente, tenemos un corazón diferente, tenemos el Espíritu Santo que constantemente está remordiendo nuestras conciencias, nuestros corazones cuando nos apartamos del pecado. Y Noé lo evidenció. Sí se puede ser luz, sí se puede ser sal, sí se puede ser una carta abierta del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Sí puede haber un hombre con un buen testimonio en medio de una sociedad tan perversa como la que vivió Noé. Así que mire el testimonio de Noé. La primera característica de su testimonio, primero tenía un testimonio de piedad que era contrastado con el mundo. Él vivió así, en un testimonio de piedad contrastado ante el mundo. Su familia sabía que la conducta de Noé era tan diferente a la conducta de este vil mundo. Y brillaba, era un contraste. Era como ver el blanco y el negro. Era como ver la luz en las tinieblas. Note la palabra de nuestro Dios. Note las escrituras en el verso 8. Pero Noé, a diferencia del mundo, ¿cómo vivía Noé? Él tenía un testimonio contrastado contra el mundo. Noé resplandecía en medio del mundo. Pero Noé, mire el libro de Génesis capítulo 1, el testimonio de Noé delante de su familia, cómo Noé brillaba en el mundo. Mire el contraste de su vida con la vida de este mundo. La palabra de Dios nos dice, no améis las cosas del mundo, en el libro de 1 de Juan 2, verso 15 en adelante, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Y la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noé tenía un estilo de vida tan diferente, él y su familia, a los que el mundo tenía. El mundo es el sistema de tinieblas que odia a Dios y odia su palabra, y es una corriente que arrastra a todos. Mire su vida y mire su testimonio y su conducta ante el mundo. Y mire la conducta de su familia. Debe haber una diferencia tan clara.
Y mire lo que hizo Noé en su vida, por la fe, su conducta que contrasta con el mundo. Primero Noé muestra una conducta diferente frente a la corrupción del mundo. La palabra de Dios dice en Génesis 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí van a venir los grandes teólogos y van a venir los grandes eruditos y van a venir los miles y millones de comentarios y las diferentes propuestas. Y hay tres. Primero viene uno y dice, no literalmente eran ángeles, no literalmente eran probablemente los descendientes de Seth, los hijos de Dios. Así que ellos tomaron para sí mujeres y se apartaron del Señor. Otro vendrá, dijo, no, estos hijos de Dios vienen a ser los grandes reyes que querían tener harenes, y ahí comenzó al tener muchas mujeres y empezó la perversión. ¿Ya? Hermano, lamento, nosotros somos de la interpretación literal, gramática, histórica. Así que vamos por la palabra del Señor, empezamos con el tema literal hasta que el Señor nos invite a meditar en algún asunto como una figura literaria, un género literario, donde también la Biblia desarrolla y lo interpreta después. Pero mirando esto más allá de la discusión, el énfasis no está en eso. Yo realmente creo que los ángeles, vamos a ver más adelante porque se llama caídos, Nephilim, llegaron, se metieron con mujeres y procrearon. Pero los ángeles no pueden casarse y nacen en casamiento, dice el libro de Mateo más adelante. También podemos ver esos lados. Pero el punto es aquí que Satanás quiso corromper de alguna forma todo lo que Dios ha creado. En el libro de Génesis corrompió al hombre y la creación cayó juntamente con ello. Ahora Satanás quiere llevar la maldad a los cielos. La Biblia nos enseñó en 2 de Pedro, hemos visto en el capítulo 2 del verso 4 en adelante, que arrojó el Señor a prisiones eternas en el infierno a estos tipos de demonios que procuraron meterse pervirtiendo lo que Dios había creado, el matrimonio y la familia tal como Dios lo había establecido. Si lee con detalle Génesis 2 de Pedro 2 del verso 4 al verso 6, lo hemos puesto también en nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Hemos hablado un poco acerca de esto, donde están este tipo de ángeles en el abismo. Vamos a Judas 1, verso 6, solo para darle un poquito de luz a esto y luego vamos a continuar con nuestro mensaje. Judas 1, 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. En ese lugar donde nosotros llamamos el abismo, estos que no guardaron su dignidad. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Ves? La perversión está llegando a límites inimaginables. ¿Qué es lo que está buscando Satanás? Destruir la familia, pervirtiéndola, mezclándola, produciendo cosas tan aberrantes ante los ojos del Señor, que los ángeles se metan con mujeres, que procreen este tipo de raza híbrida y que la familia sea distorsionada. Ahora Dios, ¿a quién va a salvar? Al ángel también, va a salvar al hombre también. Cualquiera de estos lados que hemos visto apunta a un mismo asunto, la perversión de la familia. El mundo en que usted y yo vivimos no es tan ajeno a lo que está pasando. Incluso Cristo dijo que serán como los días de Noé antes que Él venga. Si entendiendo el contexto ahora, ustedes ven qué está haciendo este mundo. Está destruyendo la familia desde su concepto. No, hombre con hombre pueden ser una familia, mujer con mujer puede establecer una familia, o puedes tener 2 papás, 2 mamás, 3 mamás, como quieras. Este grupo LGJHJK, no sé, todas las vocales que siguen después, propaga eso y está dentro de las ideologías de enseñanza en las escuelas. Y hay lugares en Europa donde todo esto es normal. Aún en las potencias, los hermanos que vienen desde allá nos dicen, pastor, es increíble el grado de inmoralidad donde ha llegado nuestro país. La familia está siendo atacada como nunca antes. La familia está siendo violentada como nunca antes. La familia está siendo pervertida como nunca antes desde la forma de verlo conceptualmente. Lo siento, pero la palabra de Dios dijo varón y hembra, los creo, punto. Amén. Si a alguien le gusta un varón siendo varón, esta no es la iglesia. De acá unas cuadras al fondo, por ahí puedes encontrar otra, pero no acá. Varón y hembra los creo. Pero no solo hablemos de eso. No, pastor, ya entendemos todo esto. Aquí no hay nadie que
que está en esa forma. Ya, gloria al Señor que no hay ese tipo de perversión. La Biblia dice, como no aprobaron tener en cuenta a Dios en Romano 1, Dios los entregó una mente reprobada. La palabra reprobada ahí es totalmente ajena. Es como Dios diciendo, no tienen ningún sentido lo que están haciendo. Están tan apartados del Señor que todo designio es malo, como veremos más adelante. Pero no solo eso, hermano mío. Hay cosas en nuestra vida que sabemos que no se deben establecer. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Hablando de la unión. La Biblia lo habla claramente en todo tipo de unión. Si voy a hacer un trabajo con una empresa, con otro, que no sea en yugo desigual. Alguien es cristiano y otro no. No hay comunión. No se puede entablar y desarrollar las circunstancias o los temas empresariales. No se puede. Con mayor razón cuando establecemos una familia. Noé está ahí diciendo, ante la corrupción del mundo, ante la depravación de las familias, ante la degeneración de este tipo de matrimonios tan apartados del Señor, que levantan el puño contra el Señor de una forma tan increíble. Satanás y los hombres confabulados para decir a Dios, no te metas, nosotros vamos a ser nuestra propia generación, vamos a traer nuestra propia humanidad, vamos a ser nuestra propia raza, vamos a hacer como queramos, vamos a meter con quien queramos, vamos a establecer nuestras familias como quien queramos, con hombres, con mujeres, mujeres con hombres, con ángeles, con quien queramos, vamos a hacer todo lo que queramos. No te metas en nuestras familias. Noé se para y dice, un momento, no, Dios creó al hombre y la mujer, ellos desobedecieron, pero Dios va a mandar una simiente. Nosotros no nos unimos en yugo desigual, nosotros tratamos de establecer nuestra familia en el cimiento principal, que es Cristo Jesús, en Él y su palabra. Oh, hermano mío, mire la familia suya y mire el grado de degeneración que hay entre ustedes. Noé mantiene a su familia lejos de eso por la fe. ¿Qué ayuda mucho? Su testimonio. No, Noé no tiene dos familias, tiene una esposa y tiene hijos. No, Noé no es un adúltero, Noé no es un mujeriego, Noé no es uno que está buscando a otra. No, él va a guardar su matrimonio en verdad, su lecho sin mancilla. Él no juega con esto. Él entiende esto. Nosotros no vivimos así. Nosotros no propiciamos esto. Mis hijos no van a vivir en fornicaciones. Mis hijos no van a vivir en inmoralidad. Mis hijos no van a vivir en la sensualidad. Mis hijos no van a seguir la corriente inmoral y perversa de este mundo que quiere hacer lo que quiera con su cuerpo y no piensan que hay consecuencias. Total, puedo abortar, no hay problema, es mi cuerpo. Puedo meterme con quien quiera, es mi cuerpo. Yo lamento porque muchas de sus familias están siendo arrastradas por la corriente de este mundo. Y mucho tienes que ver tú, varón, por no pararte fuerte en los días de la batalla y decir, hijo, no améis al mundo. Y no decir, no nos conformamos a este siglo. Y por no poner el corazón de sus hijos como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Y más que una vida autoritaria llena de reglas, es una vida consistente en el deleite del Señor. Porque el creyente entiende esto no agrada al Señor. Porque entiende el creyente en su corazón esto está mal. ¿Cómo voy a ir por el adulterio? ¿Cómo voy a ir por las fornicaciones? ¿Cómo voy a pervertir mi hogar? Esto no agrada al Señor. Él se deleita en el gozo, Él se deleita en la paz, Él se deleita en la justicia. El mismo espíritu lo tenía Josué. Él dijo, yo y mi casa serviré a Jehová. En el mismo contexto, las últimas palabras, dijo delante del pueblo, ¿a quién quieren servir ustedes? Oh, ustedes y sus familias, ¿a quién quieren servir? ¿Cuáles son los dioses a los que se postran? ¿A los dioses de Canaán? ¿Se postran a la avaricia? ¿Se postran a la lujuria? ¿Se postran al dios dinero, al dios trabajo? Pero no importa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sé quién es el Dios de mi familia. Estamos construyendo a veces los trabajadores en misericordia, ¿verdad? Siempre tratamos de actuar, pero de pronto les gusta fumar y mascar la coca. Digo, aquí no, porque es la casa de Dios. Lo entiendo, así es la vida, así es todo trabaja, así es, pero aquí no. ¿Por qué no abren un trago acá? Porque aquí no. ¿Por qué no esperan en la ¿cómo se dice? Techa casa, lo que sea, la caja de cerveza, porque aquí no, es la casa de Dios. Mientras estamos acá no lo vamos a permitir así. Y luego le explicamos por qué.
Pero lo mismo en su hogar debería ser. ¿Sabe, padres? Usted se enoja cuando alguien viene y agarra su computadora que recién se compró, está viendo el mundial y vuelve a casa y mira mi televisor, ya no puede el mundial, lo rompieron. ¿Y quién fue? Bueno, el vecino lo pidió prestado, papá, que está roto. ¿Qué haces? Te enojas, te hierve la sangre. ¿Cómo se atreve ese vecino? Pero cuando alguien viene y agarra a tu hija y la trata como sea, ni te inmutas. Es que es así. Cuando el mundo maltrata a tus hijos y los deja así, no es así. No. No tomó en serio el asunto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Noé edificó un testimonio delante de su familia que contrastaba con el mundo. Mientras el mundo y las familias se corrompían, Noé y su familia dijeron: nosotros. Lamento que muchos son los padres los primeros en corromper a sus hijos y a su familia, en degradarlos. Padre alcohólico, hijo alcohólico. Padre mujeriego, hijo mujeriego. Ustedes son, hermano, muchos de ustedes tienen la culpa de la degradación de su hogar. No solo por el mal ejemplo, sino por no pararse en el día de batalla y en el amor del Señor, no decir quién está por Jehová. Hijo, ¿quieres vivir como un animal salvaje? No aquí, vive afuera, pero no acá. La gloria es al Señor en este hogar. Te amo, pero amo más a mi Señor. Su palabra está aquí. Nos consienten, nos engríen. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mire, note la palabra del Señor, la corrupción de este mundo y cómo el testimonio de Noé contrasta, no solo contra la perversión de las familias, como hemos visto, la corrupción de este mundo, sino nota, hermano, la dureza de este mundo, porque el verso 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 días. Según la palabra de Dios, tenemos a dos pregoneros que resaltaron por su mensaje a lo largo de estos días. Recuerda que casi todos están viviendo paralelamente. Incluso murió Adán, conoció a Lamec, el padre de Noé. Después de la muerte de Adán, 14 años después, nació Noé. O sea que todo es fresco. Todos están viviendo, excepto Enoc, que se fue con Dios después de vivir 300 y tantos años. Pero aquí hay dos hombres que resaltan por algo en medio de esta sociedad tan perversa. El testimonio de Noé se mantiene fiel a pesar que el mundo es corrupto y sus familias también. Para sí, mujeres para sí. Pero en segundo lugar, cuando ves la palabra de Dios, el testimonio de Noé contrasta con el mundo, no solo frente a la corrupción, sino frente a su dureza. Estos varones como Enoc y como Noé predicaban la palabra de Dios. Eran pregoneros de justicia. Incluso, ¿sabe por qué razón los hombres vivían tanto ese tiempo? De pronto se para el científico y dice, bueno, porque esos días probablemente la tierra tenía un ecosistema diferente, no había lluvia, había una capa tipo, no sé, tipo vívero que hacía que todos podían crecer y vivir más tiempo, etc. Luego dice otro, no, es que estos hombres vivían años porque la alimentación era buena, esos días no había preservantes y todo, bueno, ya. Pero si puedes mirar a la luz de la palabra de Dios, ¿por qué Dios permitió que estos hombres vivieran tanto años? Ustedes saben, recordando, los niños saben, hermano, ¿quién es el hombre que vivió más años? ¿Cómo se llamaba? Matusalén. Y según la palabra de Dios, en el libro de Génesis, ¿cuántos años vivió Matusalén? 900. Ahí está, en Génesis capítulo 4. ¿Qué dice? 969 años y murió. Nunca hubo en la tierra que vivió tantos años. ¿Y por qué Dios le dio tanta vida a Matusalén? 967 años, literales. ¿Cómo vivió tantos años? ¿Sabe qué pasó el día que murió Matusalén? Ese mismo instante, esa misma hora, ese mismo minuto comenzó el diluvio. Lo que predica la vida longeva, especialmente de los hombres del linaje de Set, los que tienen la imagen del Señor, la imagen de Adán y la imagen de Set en cada uno de ellos, predica la gracia del Señor, la paciencia del Señor. Todo ese tiempo Noé predicando la palabra de Dios.
arrepiéntense. La ira venidera viene. Volvamos a los caminos del Señor. La ira venidera viene. Matusalén está enfermo. Noé diría, hoy lleva a los tuyos y vamos a tratar de resucitar. Todavía no mueras, Matusalén. Que no venga el juicio del Señor. ¿Vio la misericordia de Dios? Por esa razón vivió tanto estos hombres, porque predican la paciencia del Señor. Y en contraste a Noé, que constantemente está buscando arrepentimiento, en contraste a Noé, que constantemente está predicando el glorioso evangelio del Señor, y una vida apartada del mal, y una mente apartada del mal, una vida constrita y humillante la presencia del Señor, que abandona el pecado. En contraste de eso, mira el mundo duro. La palabra de Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, diciendo, no voy a soportar más esto. Año tras año, siglo tras siglo, mis pregoneros están anunciando el evangelio. Les estoy dando mucho tiempo para su arrepentimiento, pero el hombre permanece duro. Por eso Dios finalmente decide, los voy a raer de la tierra. No más, no tolero más, se acabó la paciencia. Noé mantuvo un testimonio frente a la corrupción de este mundo, pero Noé también mantuvo su testimonio, pero Noé, frente a la dureza de este mundo. A diferencia de este mundo, Noé era un hombre que constantemente examinaba su vida. Era un hombre que constantemente buscaba al Dios de lo alto. Era un hombre que constantemente invocaba el nombre de Dios, como nos mostró la palabra del Señor. Era un hombre que anunciaba, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era Noé. Quiero salvar a mi familia. Mi amado hermano, ¿sabe? Cuando hemos estudiado la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, ¿recuerda? Vamos un momento ahí. Rápidamente, el libro de Apocalipsis, note la palabra del Señor en el capítulo que hemos visto recientemente, el capítulo 9. Hoy por si acaso se han olvidado, hay servicio a las 6 de la tarde. El libro de Apocalipsis, nos toca Apocalipsis 10. Note la Biblia en el versículo 20, 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, que dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hemos de estudiar en detalle este tipo de maldades que empieza de dentro hacia afuera y se levantan ante el trono del Señor. A diferencia de nosotros, Noé dijo, yo no. Noé se arrepentía. No invitó a otros al arrepentimiento. Noé mantuvo su testimonio frente a la corrupción. Noé mantuvo el testimonio frente a la dureza de este mundo. Noé procuró que sus hijos no vivan con ese corazón duro e incrédulo, sino les invitó y les predicó constantemente, arrepiéntanse, hijos míos, vuelvan al Señor. Qué trabajo tan noble de un padre. Gracias al Señor por aquellos padres que constantemente nos corrigen y nos exhortan en la palabra del Señor y nos vuelven al camino. Arrepiéntense. Qué triste cuando los padres solo miran a un lado frente al pecado de sus hijos. Digo, bueno, son así, ¿qué voy a hacer? Vuelve a las Escrituras, hermano. Note la palabra del Señor esta mañana. Permite mostrarte algo más sobre el testimonio de Noé frente al mundo. Note el verso 4. Había gigantes, la palabra es un Nephilim, y no da la idea de alguien grande y poderoso, más bien de alguien que ha caído, es el uso en el hebreo, en la tierra en aquellos días. Y después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué apunta todo esto? A la ferocidad de este mundo, producto de lo que está pasando en la corrupción de las familias por parte de los ángeles y de los hombres. Nace este tipo de hombres feroces, valientes, gigantes, pero la Biblia quiere que sepas algo, que son caídos. La palabra Nephilim también se va a usar en otro lado en los días que el libro de Números 13, verso 33, y se asocia a los hombres de gran estatura, pero en la misma conducta. Hombres depravados, hombres caídos, y la característica de estos son que son hombres muy violentos. Mira el libro de Génesis capítulo 6, note el verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra, que dice, llena de violencia.
El verso 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y lo que ves es lo mismo, la corrupción, la inmoralidad, acompañada de una gran violencia. Noé se mantuvo firme frente a la corrupción, frente a la inmoralidad de este mundo. Noé mantuvo su testimonio frente a la dureza de este mundo. Noé mantuvo su testimonio frente a la fiereza de este mundo. Hombres violentos, hombres que arrebataban lo que querían, hombres que no daban cuenta a nadie, hombres que eran reyes en sí mismos, hombres que buscaban la veneración de los pueblos, hombres que se hacían reyes para sí mismos, querían ser los más grandes y para conquistarlos se llenaban de violencia. El contraste con el testimonio de Noé, como todo hijo de Dios, no entendía la violencia. No entendía la magnitud y la depravación de estos hombres que resolvían todo a golpes, con palabras violentas, con actitudes violentas, todo en caos, todo en destrucción. A diferencia de eso, Noé aprendió a vivir, él y los suyos, delante del Señor. Vivieron en la gracia de Dios. En Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sabe, hermano mío? Para entrar un poquito más ya para estar terminando esta mañana. ¿No es triste ver a un mundo afectado lleno de violencia? Nuestro país no está sufriendo este tipo de olas y extorsiones y como nunca antes está entrando estas cosas. En otros lugares peor, pero ¿no es más triste ver la violencia dentro de los hogares? ¿No es más triste escuchar los insultos y las peleas y las cosas volando de un lado para el otro, él y ella pegando? Hermano, si tú eres alguien que está pegando a tu mujer, ni deberías llamarte cristiano. O sea, eso no está dentro de la palabra de Dios. La Biblia dice no pendenciero. Es lo que dice la palabra del Señor. Eso involucra todo acto de violencia. No es que no nos vamos a parar firmes, amén, y vamos a probar las cosas del Señor, sí, pero no vamos a estar pegando a nuestra mujer, amén. No vamos a estar pegando, amén, amén. Parece que pocos nomás, o sea que varios amén, hermano, amén. Nunca mantuvo ese testimonio en su vida. Nosotros no somos indómitos, nosotros no estamos andando como fieras salvajes. Hay una diferencia. Dios estableció un huerto en Edén y Noé dijo, queremos volver a ese huerto, ese lugar de reposo y aún mejor en el Señor y la simiente que vendrá. En el huerto hay orden, en el huerto hay armonía, en el huerto hay paz, en el huerto hay gente domesticada, no animales feroces, no el mundo está haciendo lo que quiera, no hay hierba mala creciendo por todo lado. Es un huerto, pero el mundo ahora se convirtió en una jungla. Con fieras, con salvajes, con violentos, con hombres criminales y así vamos a hacer las cosas. Noé dijo no. Noé dijo no. Él tuvo el espíritu manso y humilde del Señor. Él tuvo el espíritu manso y humilde del que vendrá después, Moisés. Ellos aprendieron a controlar sus emociones, sus sentimientos, sometiéndolos a la palabra de nuestro Dios. Ahora vuelva a algo más en las Escrituras, hermano. Yo lamento por la violencia en los hogares, lo lamento. Noé no era así. Si hay un varón violento, pobre su familia. Si hay un varón con esa boca lisurienta para hablar groserías, lo lamento por su familia. Hemos estudiado, hermano, entre paréntesis, una de las cosas que saca a los chicos de control, la Biblia dice, castígalos, amén. En amonestación y disciplina del Señor, amén. Hemos estudiado eso, pero no los irritéis. Si insúltale a tu hijo, a ver cómo te va a obedecer después. Háblale ajos y cebollas, a ver, dile cuán inútil es, a ver si se arreglan las cosas. Claro, como tú no eres inútil, claro, tú eres perfecto, amén. Noé no tenía ese testimonio. Él era un hombre de paz. Ahora, finalmente, mire el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo solamente el mal. Mire el testimonio de Noé, cómo contrasta con el mundo. Mientras el mundo era corrupto, las familias degradadas, pero Noé no. Mientras el mundo mantenía este tipo de conducta de hombres, como hemos estudiado, feroces, violentos, Noé no. Mientras el mundo mantenía un corazón duro, sin arrepentirse, pero Noé no. Ahora, mientras el mundo, mire hermano, mire este corazón perverso, Noé no. La palabra de Dios dice, la maldad era tanta en los hombres, y Jehová, Dios. Note esto, hermano, ¿quién es el que ve la maldad? Dios. ¿Quién es el que recompensa al malo? Dios. Y Él no solo ve las acciones externas, sino ve el corazón. Y la maldad, número uno, era mucho en la tierra.
Y número dos, esta maldad está brotando por todas partes de la tierra, en cada hombre de la tierra. ¿Por qué? Porque el problema está aquí, en el corazón. Todo designio, todo pensamiento, todo deseo del hombre era de continuo solamente el mal. El Señor pone el problema donde está. Él está quitando todo tipo de religión. Él está quitando todo tipo de justificación en actos externos para tener la libertad de vivir en la inmundicia en mi corazón. Y está poniendo las cosas como son. El corazón de este mundo es perverso. El corazón de los hombres sin Dios son perversos. En Jeremías 17, en el verso 10, la palabra del Señor dice, y Jehová... Dice la palabra de Dios, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La respuesta, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Noé entendía, el corazón de estos hombres perversos que no creen el evangelio es malo, es engañoso más que todas las cosas. Por eso son violentos, porque nace la violencia en su corazón. Por eso son inmorales y adúlteros, porque nace la lascivia de su corazón. Por eso son tan rebeldes, tan indómitos, porque todo nace de sus malos pensamientos. Su corazón es negro, su corazón es amargo, está apartado de todo bien. Y Noé entendía eso. A diferencia de Noé, él tenía un nuevo corazón. A diferencia del mundo, Noé sometía sus pensamientos a la palabra de Dios. El mundo de aquellos días decía, haz lo que tu corazón dice, señorita. Haz lo que tu corazón dice, joven. Sigue el deseo de tu corazón. Cásate con el joven que tu corazón te diga. Cásate con la señorita que tu corazón te diga. Vístete como tu corazón te dice. Hollywood predica lo mismo. La princesa de Disney no sabe qué hacer. Haz lo que sigue tu corazón. Dios dice no. El corazón es engañoso más que todas las cosas y es sumamente perverso. Cristo lo puso de otra forma. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 35, dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo 15, 18 y 19 dice, pero lo que sale en la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son los que contaminan al hombre. Pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. El énfasis en lo religioso, ¿ves? A diferencia de este mundo con un corazón podrido y apartado de todo bien, Noé no. ¿Puede ver esta mañana, hermano mío, el testimonio de Noé ante este mundo? Tan diferente, brillaba. Mientras el mundo tenía este tipo de conducta pervertida, Noé no. Mientras el mundo tenía este tipo de dureza, pero Noé no. Mientras el mundo vivía en este tipo de hombres fieros, violentos, Noé no. Mientras el mundo mantenía un corazón duro, un corazón perverso, un corazón que Dios dijo, no más, todo es malo, Noé no. Hemos visto apenas esta mañana la primera característica del testimonio de Noé, en contraste con el mundo, pero Noé. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a ver que este testimonio de Noé también ha sido importante, no solo delante del mundo, sino delante de Dios, porque la palabra de Dios dice en el verso 8, pero Noé, que dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a ver el testimonio de Dios delante de Noé. Y luego veremos el versículo 9 en adelante, donde hay un tercer aspecto del testimonio de Noé. El testimonio de Noé delante de su familia. Y estas son las generaciones de Noé. Y en su hogar, así era conocido Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios. ¿Cuál era el testimonio de Noé ante su casa? Ante el mundo brillaba. Ante Dios hallaba gracia. Y ante los suyos era perfecto. Vamos a mirar esto. ¿Qué necesita usted para salvar a su familia? Un testimonio piadoso ante los ojos del Señor. Que Dios a usted y a mí nos ayude a vivir conforme a la palabra del Señor. Que Cristo sea el Señor. Que el Evangelio no solo se predique en nuestros labios, sino a través de nuestras vidas. Ojalá que ustedes brillen a diferencia del mundo en las tinieblas. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu